pues ahora vamos a entrar en la parte filosófica y muchos dicen, pero ¿qué tiene que ver el cristianismo con la filosofía? Además, Pablo nos advierte, ¿no?, acerca de no ser engañados por las filosofías humanas. Y sin embargo, el cristianismo sí contesta preguntas de interés filosófico, porque el cristianismo no solo nos revela el camino de la salvación, pero nos revela una cosmovisión entera, una visión del mundo. Y ese es el tema que quiero tratar ahora, la diferencia entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión dominante de la cultura actual, que es una cosmovisión secular. Entonces, el título que le he dado a la ponencia es El naturalismo frente al sobrenaturalismo bíblico. A ver. Entonces, nadie puede negar que la cultura en la que vivimos actualmente se caracteriza sobre todo por el secularismo. ¿Pero qué es el secularismo? El diccionario de Cambridge define la palabra secular así: no tener ninguna conexión con la religión. Entonces, desde hace mucho tiempo ha habido un esfuerzo de edificar una sociedad totalmente desvinculada de la religión. Y eso ha afectado todas las áreas de la cultura, incluso el campo de la educación. Esto representa el secularismo: tirar a la basura cualquier libro religioso, porque el mundo se puede interpretar perfectamente sin Dios. Básicamente esto es lo que dice una cosmovisión secular. Es un sistema filosófico que considera a la materia como la única realidad en el mundo, que intenta explicar todo evento en el universo como un resultado de las condiciones y actividades de la materia, y que en consecuencia niega la existencia de Dios y del alma. Algunos dicen, no, el secularismo simplemente ignora a Dios. Pues el Dios verdadero no puede ser ignorado, porque no se puede interpretar el mundo correctamente sin Él. Entonces sí, rechaza a Dios. El secularismo a veces se describe con la palabra naturalismo, porque el naturalismo filosófico ve el mundo natural como algo que existe por sí solo. La naturaleza es autosuficiente y se explica a sí mismo. Entonces, los que tienen esta cosmovisión piensan que el mundo natural tiene en sí mismo todos los poderes necesarios para engendrarse a sí mismo y para hacer surgir sin ningún diseño y sin ninguna dirección inteligente la asombrosa complejidad que vemos en el mundo a nuestro alrededor. Dice aquí, el naturalismo filosófico se basa en que los conocimientos dependen de la interpretación de las leyes de la naturaleza. Es por ello que para los naturalistas filosóficos todo lo real es natural y rechazan la idea de la existencia de lo sobrenatural. Para ellos las leyes de la naturaleza son eternas. No tienen ninguna idea de dónde vienen, pero están seguros que son inviolables. Nadie, ni siquiera Dios, si Dios existiera, podría suspender las leyes de la naturaleza. Esta es la mentalidad del naturalismo. El cristianismo, en cambio, dice que no, que hay una sola realidad eterna y es nuestro Creador, que es un espíritu infinito y personal. Y Él ha creado todo como una expresión de su propia voluntad soberana. Ha creado el mundo ex nihilo. Esta es una expresión latín que quiere decir de la nada, porque literalmente antes, hubo un momento cuando Dios y solo Dios existía y no había absolutamente nada más. No había espacio, no había materia, no había leyes de la naturaleza, nada. Dios eternamente. Y Dios crea todo. Ahora, tenemos que preguntar cómo llegó a ser
la cosmovisión dominante de nuestra cultura, el naturalismo, o podemos llamarlo de varias maneras, el secularismo, el materialismo, el naturalismo. Pues tenemos que echar un vistazo a la historia y volver hace unos siglos a un periodo de la historia que se llama el siglo de las luces, que empezó en el siglo XVII, más o menos, duró durante todo el siglo XVIII y XIX, y en ese periodo de la historia salió una serie de pensadores que realmente estaban reaccionando contra lo que ellos percibían como la credulidad de las masas y los abusos de la Iglesia. Que la Iglesia había impuesto muchas tradiciones, muchas ideas tontas y la gente las había tragado. Entonces, durante esa época se eleva mucho la confianza en la razón humana. Hubo una serie de filósofos como Descartes, el francés, y su meta era tratar de saber los límites del conocimiento humano sin fe. Descartes decía, voy a empezar desde una postura de escepticismo total y establecer solamente por la razón lo que no puedo negar, sin fe, solamente por la razón. En Inglaterra, otros pensadores que se llamaban empiristas, ellos querían también saber los límites del conocimiento humano, pero enfocándose en los 5 sentidos. Y su pregunta era, ¿qué es lo que podemos descubrir acerca de este mundo por el medio sensorial, por nuestros 5 sentidos? ¿Qué podemos saber con certeza acerca de este mundo por los 5 sentidos? Y eso llevó a una escuela de filosofía que se llamaba la filosofía natural. Hoy en día nosotros usamos la palabra la ciencia. O sea, la filosofía natural básicamente era la ciencia moderna en su forma original. Pensadores como Newton y otros desarrollaron lo que se llama el método científico, que es un método de investigar el mundo que comienza con la observación de fenómenos y luego lleva a dar ciertas hipótesis sobre qué causa esto y después probar esas hipótesis con experimentos, sacar resultados de los datos, analizar los datos, sacar conclusiones, etc. Es un modo de investigar el mundo. Y el desarrollo de la ciencia dio lugar o dio paso a un incremento espectacular en la tecnología. La sociedad quedó tan impresionada con los resultados de la ciencia que algunos pensadores empezaron a decir que por medio de la ciencia y por medio de la razón humana podemos saber todo lo que hay que saber acerca del mundo. Que no tenemos que depender de ninguna autoridad religiosa fuera del hombre, sea la Iglesia, sea la Biblia, sea cualquier otra autoridad externa a la mente humana. La mente humana, por su propia luz, es capaz de descubrir todo lo que hay que saber acerca del mundo, solo por la razón y los 5 sentidos. Entonces, muchos de hombres que pensaron así llegaron a ser presidentes de las universidades y las academias de ciencia, y bajo su liderazgo, los departamentos de la ciencia empezaron a desvincularse de cualquier conexión con la revelación bíblica. Emprendieron un nuevo proyecto, estudiar el mundo, y eso incluye estudiar los orígenes del mundo, del universo y de la humanidad, pero sin ninguna referencia a Dios, ninguna referencia a la Biblia, sobre la base de unas presuposiciones naturalistas y materialistas. Un hombre que se llama Carlos Lyell, que se considera el padre de la geología moderna, él dijo que su meta, y hay una cita de él que dice, mi meta es liberar la ciencia de Moisés. Porque él sabía perfectamente que sus teorías sobre la geología contradecían la enseñanza de la Biblia. Pero él decía, para que la ciencia tenga libertad de desarrollarse, tenemos que descartar cualquier dependencia de la ciencia de la religión. Entonces,
durante el siglo XIX, muchos de estos hombres se convirtieron en deístas. ¿Qué es un deísta? Un deísta es una persona que dice, yo creo en Dios, pero el Dios en quien cree es una especie de propietario ausente. O sea, ellos creían en un Dios que es, como me dijo un deísta que conocí, el arquitecto frío del universo, que ha construido el universo como una máquina, como un reloj, que está perfectamente, todas las partes encajadas, funciona por sí solo, y Dios es un propietario ausente. Deja que el mundo funcione por sí solo, y por eso, sabiendo las leyes de la naturaleza, el hombre puede reconstruir toda la historia del universo, del mundo y de la humanidad solamente por la ciencia, sin ninguna referencia a Dios, sin ninguna referencia a la Biblia. Uno de estos hombres, James Hutton, que también era geólogo, expresó sus convicciones de este modo. Dijo, la historia pasada de nuestro planeta debe ser explicado por lo que se puede ver que está sucediendo ahora. Esto se llama el actualismo. O sea, las leyes que vemos ahora gobernando todo lo que pasó en el pasado, tenemos que explicarlo a base de esas mismas leyes. No hay poderes que se van a emplear que no son naturales para el mundo. Nada para ser admitido, salvo aquellos de los que conocemos al principio. Lo que está diciendo es que cuando estudiamos el pasado como científicos, tenemos que hacerlo como si Dios no existiera. O sea, suponiendo que todo lo que ha pasado a través de las fuerzas que hay en la naturaleza, sin ningún Dios interviniendo, interponiéndose, haciendo milagros, haciendo obras asombrosas. No podemos tomar en cuenta a ese Dios para entender lo que pasó en el pasado, para entender los orígenes. Cuando esta idea del naturalismo luego se aplica al origen del hombre, entonces llegamos al darwinismo. El darwinismo es una tentativa de explicar cómo llegamos a estar aquí por procesos exclusivamente naturales. O sea, la naturaleza dando a luz células y esas células multiplicándose, desarrollándose en diversas criaturas y hasta que al final llegamos al hombre. Todo a base de la presuposición de que lo único que funciona en el mundo es el mundo mismo. Dios no está en ninguna parte, por lo menos no el Dios de la Biblia. Ahora, cuando se toma esta postura, y es la postura en las universidades, las academias de ciencias, ni pensar sugerir que a lo mejor hubo un gran diluvio y tenemos que tomar en cuenta el diluvio para interpretar lo que encontramos en las rocas. No. Eso es un artículo de fe. Hay que descartar los artículos de fe. Tenemos que suponer que todo se hace de modo natural. Hoy en día sabemos lo que ha pasado con las universidades. En el siglo XIX muchos de los líderes, los presidentes eran deístas. Creían en cierto ser supremo, pero no el Dios de la Biblia. Hoy en día, un gran número de científicos, catedráticos, son puros ateos. No creen en absoluto en Dios y descartan completamente Dios. Entonces son materialistas, creen en un materialismo puro y duro. ¿Saben? No veo el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Dónde está? No está encendida. Voy a correr. Voy a correr. Entonces, es decir, no pienses que van a tomar o van a investigar en ninguna academia secular la posibilidad de que las capas que vemos de fósiles a lo mejor fueron depositadas por el gran diluvio. Esta idea ni siquiera puede ser planteada, no puede ser investigada en el mundo secular porque viola las reglas de la investigación científica. ¿Cómo debemos responder nosotros? Bueno, primero tenemos que entender que nosotros tenemos otro concepto de las leyes naturales. Nosotros, como creyentes, creemos que Dios es el autor de las leyes, pero no solo eso.
que Dios no se limitó a lo natural a la hora de crear el mundo. Solo tenemos que leer acerca de Adán y Eva. Vemos que Él creó a Adán y Eva como seres maduros, adultos. Lo hizo por un milagro. Y un milagro, por definición, no es explicable a través de la ciencia. Ahora, esto nos lleva a hacer la pregunta que es como el elefante en la habitación. La gran pregunta. Y esta pregunta es esto. Si Dios creó a Adán y Eva por un milagro, ¿por qué no podría haber creado otras cosas por milagro? Por ejemplo, bueno, las estrellas, las galaxias, etc. Mira esta. ¿Esta es una foto de qué? Voy a terminar rápido. El vino que antes fue agua. Cristo, por un milagro, convirtió el agua en vino. Ahora, ¿qué podría decirnos la ciencia acerca de la edad de ese vino? Nada, realmente, porque basándose en la naturaleza, un científico vería el vino y decía, bueno, ese vino, bueno, como es mosto fermentado y la fermentación requiere tiempo, entonces seguramente tiene por lo menos meses, quizá años de existencia. ¿Científicamente correcto? Históricamente falso, porque ese vino fue hecho por un milagro. La Biblia dice que Adán y Eva fueron creados como adultos. Eso fue un milagro. Entonces, suponemos que creó las estrellas, la luna, el sol del mismo modo. ¿Por qué no? Somos creyentes, creemos en un Dios de milagros. Y eso es precisamente lo que enseña la Biblia. El cuarto día, Dios creó los varios astros. Vivimos en una cultura sumergida en el naturalismo y eso ha conducido a una cultura sumida en la desesperación, el nihilismo, la falta de valores, la confusión. ¿Qué debería ser nuestra respuesta? Pues tenemos que edificar nuestras vidas sobre la Biblia para que podamos ser promotores de una transformación cultural. Cristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso se aplica a la vida individual, pero también se aplica a las sociedades. Las sociedades que se olvidan de las palabras de Dios están edificando sobre la arena de mentiras. Y esas sociedades van a ir a la deriva y van a desplomarse al final, van a derrumbarse al final, porque están rechazando el fundamento de la verdad, que es la Biblia y es esa cosmovisión que permite que Dios tenga un lugar en su propio mundo. Vale, voy a parar ahí.